Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 16:30 al 32. En el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé se separa de Pablo por un desacuerdo que tuvieron con respecto de llevar a Juan Marcos. Por ello Bernabé navegó a Chipre, y Pablo, tomando a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, dirigiéndose hacia Siria y Cilicia. Fue en este segundo viaje misionero que Pablo llega a Filipos. Lidia escuchó el Evangelio en esta ciudad, y fue fiel seguidora de Jesús. El incidente que llevó a Pablo y Silas a la cárcel fue la expulsión de un espíritu de adivinación en una muchacha que le daba muchas ganancias a sus amos, adivinando. Al ver los amos que ya no habría ganancias, culparon a los misioneros de sedición y los golpearon y los metieron en la cárcel. Es en este contexto que nos encontramos a Pablo y a Silas en la cárcel, en el calabozo y con cepo en los pies. La condición en la que se encontraron no fue impedimento para que adoraran a Dios a medianoche con himnos, de tal manera que los presos los oían. Como aplicación tenemos que Dios escucha nuestra adoración en medio del sufrimiento y la aparente soledad. Este cantar de himnos al Señor llevó a que Dios produjera de repente un gran terremoto que sacudió la cárcel y las cadenas de todos se soldaron. Despertando y percatándose el carcelero de lo acontecido, pensó que los presos habían huido. Por ello sacó su espada y se iba a matar. La razón de que quería matarse es que un soldado romano que dejaba escapar a un prisionero debía pagar su negligencia con su propia vida. Tenemos el ejemplo bíblico de Hechos 12:19. Pero Dios fue misericordioso con ese carcelero, al usar a Pablo para detenerlo en su intento de quitarse la vida. Ante tal acontecimiento, el hombre con temor entró y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Liberándolos de la cárcel, el carcelero hizo la pregunta más importante para todo ser humano. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Esta es la pregunta que todo hombre debería plantearse, porque la salvación del hombre es para la gloria de Dios. Y como criaturas necesitamos darle la gloria a Dios. La importancia de la pregunta fue lo que llevó a Pablo y a Silas a estar encarcelados. La humanidad necesita saber cómo debe ser salva. Aquí, las respuestas religiosas sobran, la metodología de cualquier iglesia evangélica para el evangelismo desaparece. Las buenas obras de las personas se esconden en la oscuridad de esa cárcel, los sacramentos fueron olvidados por los predicadores al afirmar con plena seguridad, diciendo: «Cree en el Señor Jesucristo». Si la pregunta importante para el hombre es ¿qué debo hacer para ser salvo?, entonces la respuesta más importante es cree en el Señor Jesucristo. La necesidad de obrar en el pensamiento del carcelero para obtener su salvación fue opacada por la sincera fe en Jesucristo. No hay nada más para la salvación. Solo Cristo Jesús. La Escritura es clara. Solo tienes que creer en Jesucristo. Obviamente esto conlleva arrepentimiento de tu manera de pensar y de vivir, para ahora confiar en el único que provee salvación verdadera. Cristo Jesús. La consecuencia de la fe puesta en Jesús es la salvación. Nuestro texto nos dice: «Y serás salvo». La separación del texto es a propósito, puesto que así lo marca nuestra gramática española. La fe genuina en Cristo Jesús produce salvación en la persona. Por último, tenemos la frase un poco mal entendida, por eso con justa razón divide nuestro texto en puntos o comas. La frase de nuestro texto es: «tú y tu casa». No es una promesa de que toda la familia será salva automáticamente, porque eso me llevaría a creer que si yo, como padre de familia, creo en el Señor Jesucristo, mi fe responde por toda mi familia, de manera que ellos no tienen necesidad de profesar una fe en Cristo Jesús. Esto no es así, porque anularía la responsabilidad de ellos en creer o rechazar a Jesucristo. Entonces la decisión de recibir a Jesucristo deja de ser individual y pasa a un plano familiar. Este no es un buen plan. Lamentablemente algunos creen esto, que por el simple hecho de que los padres son cristianos, a ellos, o sea, los hijos, están bajo una capa de protección. De manera que si llegaran a morir, están seguros de ir al cielo por la fe sus padres. Dios nos libre de tal error, y nos lleve a invitar a nuestros hijos, que de manera personal reciban a su Salvador.
Lo que la frase en sí encierra es el hecho de que el Evangelio puede llegar toda nuestra casa por medio de nosotros. En el caso especial del carcelero, el Evangelio fue expuesto a cada uno de los integrantes de la familia. Es claro en el último verso de nuestro texto. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es evidente que cada uno de ellos fue expuesto al Evangelio y tuvieron que tomar una decisión. El clímax de nuestra historia: todos los integrantes de la casa creyeron de manera personal al escuchar el Evangelio. Ahora, mi pequeña exhortación: el Evangelio puede llegar a nuestras familias a través de nosotros. Esto involucra fe y buen testimonio que damos de nuestro Señor, como lo hizo el apóstol Pablo y Silas en la cárcel. Una vida de adoración al Señor, cualquiera que sea nuestra condición de vida, llevará a otros a querer conocer a nuestro Salvador. Si aún su familia no es salva, no le daré la falsa esperanza de que la fe de usted llevará a que ellos sean salvos. Pero sí le alentaré a que siga viviendo de manera que agrade al Señor en lo que hace. Esto hará a que el Evangelio sea atractivo a su familia y que ellos se acerquen a nuestro Señor y lo reciban con fe y arrepentimiento.